El bufete era mi universo, un cosmos de artículos, precedentes y plazos rigurosos donde cada hecho tenía su lugar y cada emoción, un análisis de riesgo. Me llamo Valentina, tengo 47 años y soy abogada en Madrid. Creía que mi vida era una fortaleza construida sobre la lógica, con cada ladrillo de mi identidad perfectamente sentado en su sitio. Creía saber quién era. Hasta aquella noche de primavera. La primavera de 2024 llegó a Madrid con una luz pálida y un aire que prometía más de lo que cumplía. En la octava planta del Hospital Universitario La Paz, en la unidad de cardiología, mi madre, Elena, aguardaba un bypass coronario. Los médicos, con esa estudiada compasión profesional, hablaban de los riesgos inherentes a su edad. Por eso, cada noche, después de cerrar el despacho, yo recorría el pasillo de baldosas blancas y me instalaba en el sillón de escay azul junto a su cama. Esa noche, el silencio del cuarto era casi absoluto, roto solo por el suave zumbido de los monitores y el roce de mis dedos sobre el teclado del portátil. En la pantalla, las cifras y cláusulas de un caso complejo se entrelazaban como una maraña de alambre de espino. Mamá parecía dormir. Afuera, en el corredor, el chirrido de un carrito de medicinas y los pasos apresurados de una enfermera eran los únicos ecos de un mundo que seguía girando. Y entonces, desde ese mismo pasillo, llegó una melodía. Era un bandoneón, un lamento que se arrastraba por el aire, seguido por una voz de hombre, nostálgica y profunda, que cantaba aquello de sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada. La voz era apenas un murmullo, un tarareo melancólico de un enfermero joven que pasaba por allí. Jamás había escuchado ese tango, Volver, con verdadera atención, pero su melodía me golpeó con una fuerza inexplicable. Había en ella una añoranza tan profunda, una melancolía tan porteña, que se sentía como una llamada desde un lugar muy lejano. Levanté la vista del portátil, queriendo atrapar un poco más de esa tristeza hecha música. Y fue en ese instante cuando noté el movimiento en la cama. Mi madre estaba despierta. Su rostro, bajo la luz fluorescente, había adquirido una palidez de cera. La mano que sujetaba la vía intravenosa temblaba, un temblor fino y constante. Y luego, una lágrima, solitaria y silenciosa, se deslizó desde el rabillo de su ojo hasta la sien. Cerré el portátil de golpe y me arrodillé a su lado. Mamá, ¿qué pasa? ¿Te sentís mal? ¿Llamo a alguien? Pero ella solo negó con la cabeza, sin hablar. Su mirada se había perdido en la ventana, en el reflejo oscuro de la noche madrileña, pero sus lágrimas no dejaban de brotar. El tango seguía sonando a lo lejos, y el cuerpo de mi madre pareció vibrar con cada nota quejumbrosa del bandoneón. Jamás la había visto así. En mi memoria, Elena era un roble. La mujer que había regentado una pequeña pensión en un pueblo de la costa vasca, criándome sola. La que nunca, ni en los peores momentos, había derramado una lágrima delante de mí. Vieja, por favor, decime qué te pasa. Le tomé la mano, estaba fría y húmeda. Pero ella seguía en silencio, escuchando. La melodía se fue apagando, el pasillo volvió a su quietud habitual, pero el llanto de mi madre continuaba, mudo y desolador. Poco después, entró el enfermero a revisar el gotero. Era un pibe de unos 30 años, con acento argentino inconfundible. «Doña Elena, ¿todo en orden por acá?», preguntó en un castellano cantado, muy distinto al nuestro. «Perdona», intervine, incapaz de contenerme, «el tango que estabas tarareando antes, ¿cuál es?». El chico se sonrojó un poco. «Uy, che, disculpen. ¿Se escuchó mucho?». «Es Volver, de Gardel. Un clásico de mi tierra. Mi viejo lo cantaba siempre. Cuando me agarra la nostalgia, se me escapa solo». Dirigí la mirada a mi madre. Estaba observando al enfermero con una expresión que yo no le conocía. Era una mezcla de shock y un reconocimiento doloroso, como si viera un fantasma. El enfermero terminó su ronda y se fue. El silencio que dejó era más denso, más cargado que antes. «Mamá, ¿por qué llorabas?», volví a preguntar. Ella me miró,
una mirada profunda, como si estuviera sopesando el peso de 47 años de silencio. Sus labios se entreabrieron, pero no salió ningún sonido. Esa noche me quedé a dormir en el hospital, pero no pegué un ojo. La melodía de volver me taladraba el cerebro. Tampoco ella durmió. A veces miraba al techo, a veces a la ventana. Madre e hija, cada una sumida en sus propios pensamientos. Como abogada, mi mente está entrenada para analizar, para encontrar la lógica en el caos. Pero ante la reacción de mi madre, mi lógica se hacía añicos. Un simple tango. ¿Por qué un tango argentino podía desarmar de esa manera a una mujer española que jamás había pisado América del Sur? Al amanecer, tomé una decisión. Fuera cual fuera el secreto que escondía esa canción, iba a descubrirlo. Como hija, tenía derecho a la verdad. Los días siguientes, mamá se encerró aún más en su mutismo. Ya no me preguntaba por el laburo, ni atosigaba a los médicos con preguntas sobre la operación. Se pasaba las horas mirando por la ventana, con la mirada perdida. Cuando las enfermeras venían, ella sentía y nada más. Su estado anímico preocupaba a los cirujanos, la fortaleza mental, decían, es la mitad de la batalla en una intervención así. En el bufete, yo era incapaz de concentrarme. En medio de una reunión, la cara de mi madre llorando se superponía al rostro de mi cliente. El lamento del bandoneón se colaba entre los artículos del Código Penal. Finalmente, la noche antes de la cirugía, supe que no podía esperar más. El sol se ponía, tiñendo la habitación de tonos anaranjados. Mamá estaba recostada, su expresión más serena que en los días anteriores, como si hubiera llegado a una tregua consigo misma. Valentina, vení, sentate acá. Dio unas palmaditas en el borde de la cama. Dejé los papeles y me senté a su lado. Su mano buscó la mía. Estaba fría, temblorosa. ¿Querés decirme algo, mamá? Me miró, y en sus ojos vi un torbellino de emociones, culpa, amor y una especie de alivio, como el de quien finalmente se rinde. Tengo que contarte un secreto, hija. Su voz era un susurro. Un secreto que guardé durante 47 años. Mi corazón se aceleró. El instinto de abogada me dijo que estaba a punto de escuchar un testimonio clave. Tu padre no era español. La frase me golpeó como un mazazo. El suelo bajo mis pies pareció desintegrarse. ¿Qué queréis decir? Tu padre era argentino. Se llamaba Ricardo Gómez. El mundo a mi alrededor empezó a girar. 47 años creyendo ser hija de un fantasma español sin nombre. 47 años siendo, en mi cabeza, puramente de aquí. Mamá nunca hablaba de él, y yo había aprendido a no preguntar. No puede ser, murmuré. Murió un mes antes de que vos nacieras. Un accidente en los astilleros de Bilbao. Las lágrimas volvían a correr por sus mejillas. La empresa, Aceros del Cantábrico, dijo que fue por una negligencia suya. Se lavaron las manos. No pagaron ni una peseta de indemnización. Mi cabeza era un caos. Entonces soy mestiza. En tus venas corre sangre argentina, Valentina. Su voz temblaba. Entre los años 60 y 70, muchos argentinos vinieron a España a laburar. La cosa estaba jodida en su país. La mayoría venían a romperse el lomo para mandar guita a sus familias. Tu padre fue uno de ellos. Pensé en el enfermero, en el tango. Y, volver. Era su canción preferida. Mamá asintió. Cada vez que extrañaba su Buenos Aires, la cantaba. Decía que no importaba lo dura que fuera la vida, porque uno siempre tiene la esperanza de volver. Mis propias lágrimas empezaron a caer. No de tristeza, sino de puro shock. Toda la arquitectura de mi identidad se había derrumbado en un instante. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Apretó mi mano. Para protegerte, hija. En esa época, la sociedad no era amable con los hijos de inmigrantes. Y no quería que cargaras con el dolor de un padre muerto en una injusticia. Tenía miedo de que el odio te consumiera.
¿Esa empresa Aceros del Cantábrico todavía existe? Su tono se endureció. Sí, y es más grande que nunca. Ocultaron la verdad. Dijeron que tu viejo fue un descuidado, pero yo sé que no es cierto. Mi instinto legal, dormido por el shock, se despertó de golpe. Hay pruebas. Negó con la cabeza. Eran demasiado poderosos. Y sus compañeros, los otros argentinos, tenían miedo de perder el laburo. Nadie se atrevió a hablar. A mí, una simple muchacha española, nadie me iba a creer. Hablamos durante horas. Me contó de Ricardo, de su bondad, de cómo ayudaba a los pibes más jóvenes que llegaban de Argentina a adaptarse. De cómo le enseñaba a ella a preparar mate y le hablaba de las calles de San Telmo. Soñaba con juntar suficiente dinero para volver a Buenos Aires con ella y el bebé que venía en camino. Un sueño que un trozo de acero mal asegurado había destrozado para siempre. Mamá, quiero que se haga justicia. Por papá. Me miró, sus ojos llenos de preocupación. Valentina, de eso hace casi 50 años. La justicia no tiene fecha de caducidad, dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Soy abogada. No puedo dejar que la memoria de mi padre quede manchada por una mentira. Mamá guardó silencio un largo rato. Luego asintió. Si es tu decisión, te apoyo. Esa noche, la melodía de «Volver» resonaba en mi cabeza, pero ya no era un misterio. Era la voz de mi padre. Su nostalgia, su esperanza. Y era, también, el punto de partida de mi propia búsqueda. Al día siguiente, mientras mamá estaba en el quirófano, yo esperaba fuera, haciendo un juramento silencioso. Papá, te voy a devolver tu honor. Haré que el mundo conozca tu historia. Haré que tu tango se escuche de nuevo. La operación de mamá fue un éxito, pero la recuperación fue lenta. Mientras ella convalecía, yo comencé mi investigación. Como abogada, sabía por dónde empezar, los registros oficiales. Solicité en el Archivo Provincial de Vizcaya acceso a los informes de accidentes laborales de 1977. La funcionaria, una mujer de gafas gruesas y gesto aburrido, me miró por encima de los cristales. Lo siento, pero por la Ley de Protección de Datos, esos archivos no son de acceso público. Mostré mi carnet del Colegio de Abogados. Soy letrada. Ricardo Gómez era mi padre. Aún así, dijo con frialdad, el plazo de conservación de esos documentos ha expirado. La mayoría han sido destruidos. Mi siguiente parada fue la sede central de Aceros del Cantábrico, un imponente edificio de cristal y acero en el corazón financiero de Bilbao. La recepcionista fue amable, pero su respuesta fue un muro. Lamentablemente, los expedientes de personal de 1977 ya no existen. La política de la empresa es conservarlos solo durante 30 años. ¿Y los informes del accidente? Los informes de accidente son documentos internos confidenciales. No se facilitan al exterior. Su sonrisa era perfecta, pero sus palabras eran una puerta cerrada con llave. Lo intenté por la vía judicial. Pasé una noche entera redactando una solicitud de exhibición de documentos, citando todas las leyes imaginables, la de transparencia, el derecho a la información, la propia Ley de Protección de Datos interpretada a mi favor. 3 semanas después, llegó la respuesta, un fajo de folios con sellos oficiales denegando mi petición por todas y cada una de las vías. No cumple con la normativa vigente. Plazo de conservación expirado. Protección del secreto empresarial. El sistema legal, mi herramienta, mi arma, mi fe, me estaba fallando. Cada puerta que tocaba se cerraba en mis narices. Intenté contactar a antiguos compañeros españoles de la fábrica. En un centro de jubilados de Sestao, encontré a un par de viejos operarios. Los argentinos. Claro que me acuerdo, dijo un anciano de pelo blanco. Eran buenos laburantes, muy unidos entre ellos. ¿Recuerda a un tal Ricardo Gómez? Tuvo un accidente en el 77. La expresión del hombre cambió. Se volvió hosca, cerrada.
de ese tema no se habla. La empresa nos prohibió decir nada en su día. Los demás reaccionaron igual. Recordaban a los argentinos, pero un muro de silencio se alzaba en torno al accidente. Un mes después, estaba en punto muerto. Sentada en mi despacho en Madrid, rodeada de los símbolos de mi éxito, me sentía completamente inútil. La ley, que yo manejaba con destreza para defender a otros, era un instrumento inerte en el caso de mi propio padre. Hundí la cabeza entre las manos, derrotada. Sonó el teléfono. Era mamá. Valentina, ¿todavía en el laburo? Sí, con unos papeles, no quería preocuparla. ¿Encontraste algo de tu padre? Dudé. Mamá, va a llevar más tiempo del que pensaba. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Valentina, dijo suavemente, si el camino de la ley está cerrado, quizás deberías probar otro. ¿Qué quieres decir? Anda a Argentina. Quizás allí todavía haya alguien que se acuerde de él. Colgué el teléfono y me quedé pensando. Tenía razón. La verdad no siempre está en los archivos. A veces, la verdad sobrevive en la memoria de la gente. Al día siguiente, empecé a buscar información. Encontré la página web de un centro de migrantes retornados en Buenos Aires. Había fotos antiguas, rostros de jóvenes que habían cruzado el océano en busca de un futuro. Mirando esas caras curtidas, sentí una conexión extraña. Quizás mi padre estaba en una de esas fotos. Quizás en Buenos Aires aún vivía alguien que había escuchado su historia, que había cantado "Volver" junto a él. Lo decidí en ese momento. Si el camino de la ley era un callejón sin salida, tomaría el camino de la memoria. Iría a Argentina a buscar las huellas de mi padre. Antes de comprar el billete, volví al hospital. Mamá ya podía dar pequeños paseos por el pasillo. Mamá, me voy a Argentina. Asintió, una luz de alivio en sus ojos. Anda, hija. Anda a buscar tus raíces. No te preocupa. Me tomó la mano. Tu padre, desde el cielo, te va a cuidar. Y además, hizo una pausa, quizás descubras que hay más de una forma de encontrar a un padre. No entendí bien a qué se refería, pero sentí su bendición. Al salir del hospital, hablé con el fantasma de mi padre por primera vez. Espérame. Te voy a encontrar. Cueste lo que cueste. 3 meses después, mamá ya estaba en casa, recuperándose. Yo había pospuesto el viaje para cuidarla, pero aprovechaba cada momento libre para seguir investigando. Contacté por internet con historiadores argentinos especializados en la emigración. Uno de ellos me escribió: las historias de aquellos trabajadores se han perdido en su mayoría. Eran gente humilde, no dejaron grandes registros. Pero me dio una pista: el Museo de la Inmigración en Buenos Aires y el centro de retornados que yo ya había encontrado. Una mañana de septiembre, mientras preparaba el desayuno, mamá me pidió que ordenara su cuarto. En el fondo de un cajón de su mesita de noche, encontré una llavecita pequeña y oxidada. Ni ella recordaba para qué servía. Debe ser de alguna caja vieja, dijo. Fíjate en el desván. El desván era un territorio prohibido en mi infancia, un lugar oscuro lleno de muebles cubiertos por sábanas. En un rincón, debajo de una pila de cajas, encontré un pequeño baúl de madera. La cerradura coincidía con la llave. Al girarla, el clic metálico resonó en el silencio. Mi corazón se desbocó. Dentro, ordenado con un cuidado que me encogió el alma, había un pequeño tesoro. Lo primero que vi fue un listado mecanografiado: trabajadores argentinos contratados. Busqué con la mirada y allí estaba: Gómez, Ricardo. Nacido en 1943. Origen: Buenos Aires, Argentina. Era la primera vez que veía su nombre impreso en un documento oficial. Había más cosas. Un contrato de trabajo, unos recibos de sueldo, y un fajo de fotografías en blanco y negro. En una de ellas, un hombre joven, con ropa de trabajo y una sonrisa tímida,
posaba junto a otros compañeros. Sus ojos. Esos ojos me resultaban familiares. La forma de su nariz, la curva de su boca al sonreír. Eran mis ojos, mi nariz, mi sonrisa. Era mi padre. Por primera vez en 47 años, le ponía rostro. Las lágrimas me nublaron la vista. En el fondo del baúl, una carta. El sobre tenía una dirección de Buenos Aires, pero nunca había sido enviada. Y un pequeño cuaderno. Dentro, con una caligrafía apretada, había un diario escrito en una mezcla de castellano de aquí y de allá. 12 horas hoy en el astillero, leí. Pienso en Buenos Aires. Espero que mi hija, cuando nazca, pueda conocer mi tierra. Bajé con el baúl en brazos. Mamá, al verlo, tuvo una expresión de culpa y liberación. ¿Lo encontraste?, susurró. ¿Por qué escondiste todo esto, mamá? Quería esperar a que fueras más madura para contártelo, dijo. Pero el tiempo pasó, y cada año que pasaba, se hacía más difícil encontrar las palabras. Le mostré el cuaderno. Acá escribió que quería llevarme a Argentina. Las lágrimas de mamá cayeron sobre las páginas. Ese era su plan. Ahorrar y volver para que crecieras allí. Decía que Argentina era hermosa, que su gente era cálida. Quería que aprendieras a hablar como él, que conocieras tu otra cultura. Miré la foto de mi padre. Ya no era un caso legal. Era una necesidad personal. Mamá, tengo que ir. Esa misma noche empecé a preparar el viaje. Ya no iba en busca de pruebas para un juicio. Iba a conocer a mi padre, a conocer la mitad de mí misma que me había sido negada. Volver, había escrito él en el margen de una página del diario, algún día la primavera volverá. Supe entonces que tenía que ir a Argentina a buscar esa primavera. En octubre de 2024, aterricé en Ezeiza. El aire era húmedo y olía distinto. Los carteles en castellano usaban palabras y giros que me sonaban extraños, familiares y ajenos a la vez. Mientras el taxi me llevaba a la ciudad, miraba por la ventana los barrios, las casas, la gente. ¿Era esto lo que mi padre añoraba en las frías noches de Bilbao? Me alojé en un hotel en San Telmo, el barrio que él mencionaba en su diario. Los primeros días, la abogada en mí tomó el control. Fui a archivos, a ministerios. La respuesta fue la misma que en España: burocracia, plazos vencidos, protección de datos. Un muro. Al cuarto día, frustrada, salí a caminar sin rumbo. Terminé en el mercado del barrio, un hervidero de gente, olores a especias, a cuero, a comida recién hecha. Me detuve en un puesto de empanadas. La dueña, una mujer de unos 50 años, me sonrió. ¿Querés una empanada, flaca? Están de rechupete. Asentí, intentando imitar el acento. ¿Sos española?, preguntó. Se te nota en la legua. Sí, de Madrid. ¿Qué lejos? ¿Andás de turista? No exactamente. Vengo a buscar la historia de mi padre. La mujer se puso seria. Le mostré la foto de Ricardo en mi móvil. Se llamaba Ricardo Gómez. Vino a trabajar a España y tuvo un accidente allí. La mujer tomó el teléfono. Sus ojos se humedecieron. Pobres pibes los que se fueron. Todos por la familia. El hermano de mi marido también se fue a España. Él tuvo suerte, pudo volver. Me devolvió el dinero de la empanada. Esto no te lo cobro. Vos venís a buscar a tu viejo. Es lo mínimo que podemos hacer. Espera un cacho. Se dio la vuelta y gritó hacia el interior del mercado: Che, Jorge. Vení un minuto. Un hombre mayor, de pelo blanco y rostro surcado de arrugas, se acercó. Jorge, mirá. Esta chica española busca la historia del padre. Se fue para allá a laburar. El anciano me miró, luego miró la foto. De repente, su expresión cambió. Ricardo Gómez, murmuró. Me suena ese nombre, che.
Mi corazón dio un vuelco. Usted lo conoció. El hombre, Jorge, se rascó la barbilla. Directamente no, pero espera. Sacó un teléfono móvil viejo y marcó un número. Habló en un lunfardo rápido que apenas entendí. Colgó y me miró. Mi compadre, que también estuvo en Bilbao, dice que quizás lo conoció. Que si querés, te pases mañana por el centro de migrantes retornados. Él va a estar ahí. Casi me largo a llorar de la emoción. ¿De verdad? La empanadera me puso una mano en el hombro. ¿Ves? Así funcionan las cosas acá. No con papeles ni con sellos. Con el corazón. Entendí de golpe mi error. Había estado buscando a mi padre con la cabeza, como una abogada alemana. Pero estaba en Argentina. Aquí, la memoria y el afecto eran más poderosos que cualquier archivo. Al día siguiente, en el centro de migrantes, un edificio modesto en el barrio de La Boca, me encontré con Jorge y su compadre, un hombre llamado Luis. Cuando Luis vio la foto de mi padre, sus ojos se llenaron de lágrimas. El pibe Ricardo. Claro que me acuerdo. Laburamos codo a codo en el mismo astillero. Y entonces, la historia de mi padre dejó de ser un expediente y se convirtió en vida. Era un tipazo, Ricardo, contó Luis, con la voz quebrada. Siempre cuidando a los más jóvenes. El laburo en el astillero era una bestialidad, muy peligroso. Él siempre estaba ahí para dar una mano. Era el que nos levantaba el ánimo. Escuchaba sus palabras y la imagen de mi padre se hacía cada vez más nítida. Ya no era una foto, era un hombre de carne y hueso. Luis, ¿cómo fue él el accidente? La cara de Luis se ensombreció. Fue una mierda, piba. Una injusticia. Pero, ¿sabes qué? Tu viejo nos dejó algo más que un mal recuerdo. Nos dejó la esperanza. Miró las fotos que colgaban en las paredes del centro. Cada vez que estábamos en el fondo del pozo, cansados, extrañando, él se ponía a cantar Volver. Decía que por más oscuro que estuviera todo, siempre hay que creer que se puede volver. Su voz no era la de Gardel, pero tenía una fuerza, nos contagiaba a todos. Y nos daba coraje para seguir un día más. En ese momento, lo comprendí todo. El legado de mi padre no era una injusticia por resolver. Era una canción de esperanza. Las palabras de Luis transformaron mi viaje. Al volver a Madrid, mi perspectiva había cambiado. Mis socios me preguntaron por mis vacaciones. ¿Cómo explicarles que había encontrado a mi padre no en un archivo, sino en la memoria de sus amigos? Que había encontrado una respuesta, pero no la que buscaba. A los pocos días, llamé a mi mejor amigo de la universidad, Marco. Trabaja como documentalista en la televisión pública. Quedamos en un viejo café de Malasaña. Le conté todo, desde la noche en el hospital hasta mi encuentro con Luis en La Boca. Le puse la grabación que había hecho con el móvil de Luis cantando Volver, con su voz cascada. Marco escuchó, fascinado, tomando notas en una servilleta. Cuando terminó la canción, tenía los ojos brillantes. Valentina, esto es una historia increíble, dijo, con la voz cargada de emoción. No es solo sobre trabajadores inmigrantes. Es sobre cómo una canción, como la esperanza, puede sobrevivir en el lugar más oscuro. El público español tiene que conocer esto. Sabemos muy poco de la gente que vino a construir este país. ¿Crees que la cadena lo aprobaría? Déjame que prepare una propuesta. Pero con una condición. ¿Cuál? Tenés que ser la asesora del documental. Sin vos, esta historia no tiene alma. Acepté sin dudarlo. Era una forma de honrar a mi padre, y a todos los Ricardos, olvidados por la historia. Durante el mes siguiente, trabajamos sin descanso. Yo contacté de nuevo con Luis y otros extrabajadores argentinos dispuestos a hablar. La propuesta fue aprobada con un presupuesto que nos permitía viajar a Argentina a rodar. El rodaje fue una experiencia conmovedora. Volvimos a La Boca. Delante de la cámara,
Luis contó la historia de mi padre con una dignidad que traspasaba la pantalla. Ricardo era diferente, dijo, mirando al objetivo. No era solo un compañero, era como un hermano mayor. Nos decía que había que arriesgarse por la familia, que por ellos valía la pena cualquier sacrificio. Yo escuchaba detrás de la cámara, llorando en silencio. Cada palabra era un pedazo de mi padre que recuperaba. Entrevistamos a otros. Todos coincidían, Ricardo era un buen tipo, siempre ayudando. Su tango nos daba fuerzas. En España, encontramos a un par de antiguos operarios vascos que aceptaron hablar. Su testimonio fue crucial, confirmando desde el otro lado la integridad de los trabajadores argentinos. Uno de ellos, un jubilado llamado Iñaki, dijo, los argentinos eran muy unidos. Ricardo era uno de sus líderes naturales. Su castellano era raro, pero era un hombre de una pieza. Recuerdo que siempre tarareaba una canción, una melodía muy triste y muy hermosa a la vez. El momento culminante fue cuando le pedimos a Luis que cantara Volver entero para la cámara. La emoción en el plató era palpable. Su voz temblaba, pero estaba llena de sentimiento. Esta canción nos la enseñó Ricardo, dijo. Ahora la cantamos para su hija y para todo el mundo. Para que nadie olvide la esperanza. 6 meses después, el documental estaba listo. Lo titulamos El bandoneón de acero. Lo vi por primera vez con mi madre. Cuando apareció la foto de papá mientras sonaban los primeros acordes de Volver, me apretó la mano con fuerza. Tu padre estaría tan orgulloso de vos, susurró. No lo has recordado con odio, sino con amor. El documental se emitió un sábado por la noche en horario de máxima audiencia. La respuesta fue abrumadora. El teléfono de la cadena no paró de sonar. Pero no eran llamadas de espectadores conmovidos. Eran algo más. La primera llamada era de una mujer de Barcelona. Mi padre era portugués, dijo. También murió en una obra en los años 70. La empresa también dijo que fue culpa suya. La segunda, de un hombre de Valencia. Mi padre era de Corea del Sur. Murió en un accidente similar. Y la tercera, la que lo cambió todo, de una mujer llamada María Miller. He visto su documental, dijo, con la voz temblorosa. Mi padre era turco. También trabajaba en la industria pesada. También murió en un supuesto accidente por negligencia. Viendo la historia de su padre, he sentido que no estoy sola. Esa llamada me abrió los ojos. La historia de mi padre no era un caso aislado. Era un patrón. Durante la semana siguiente, recibí una treintena de correos y llamadas de hijos de inmigrantes de toda España. Portugueses, marroquíes, coreanos, turcos, latinoamericanos. Todos con la misma historia, un padre muerto en un accidente laboral, una empresa que culpa a la víctima y se lava las manos. Quedé con María en Madrid. Era una mujer de mi edad, con los ojos oscuros y tristes de su herencia turca. Mi padre se llamaba Ali, me dijo, mostrándome una foto. Murió en una acería en Sagunto. La empresa dijo que no siguió las normas de seguridad. Mentira. Mi padre era el hombre más prudente del mundo. Pero éramos una familia turca humilde, ¿qué podíamos hacer contra un gigante industrial? Convocamos una reunión en Berlín. Acudieron 25 hijos de trabajadores extranjeros. Sus padres venían de 10 países distintos, pero sus historias eran clones unas de otras. Un hombre llamado Tomás, hijo de un trabajador coreano, se puso de pie. No podemos seguir en silencio. Nuestros padres dieron su vida por el desarrollo de este país, y su memoria ha sido enterrada bajo una mentira. Si no hablamos nosotros, la historia los olvidará. Mi instinto de abogada volvió a rugir, pero esta vez no era por un caso individual. Era por una causa colectiva. Podemos actuar juntos, dije. La voz de una persona puede ser ignorada. La de 25, no. Creamos la Asociación de Descendientes de Trabajadores Migrantes. Me eligieron portavoz. 2 semanas después, convocamos una rueda de prensa.
Estamos aquí por la verdad, dije ante los micrófonos. Para que nuestros padres reciban la dignidad que se les negó. Conté la historia de Ricardo. María contó la de Alí. Tomás, la de su padre. Un periodista preguntó, ¿qué pruebas tienen de que no fueron negligencias? La prueba es nuestro número, respondí. 29 casos idénticos no son una coincidencia. Son un sistema. Al día siguiente, nuestra historia estaba en todos los periódicos. La asociación creció a más de 50 miembros. Entonces, llegó la respuesta. Una carta de un prestigioso bufete de abogados amenazándome con una demanda por difamación en nombre de Aceros del Cantábrico y otros gigantes industriales. Están asustados, me dijo Marco. Eso significa que vas por el buen camino. ¿Crees que debería parar? ¿Crees que tu padre querría que pararas? Recordé a Luis contándome cómo mi padre cantaba en los momentos más oscuros para dar esperanza a los demás. No, no iba a parar. Hicimos un segundo documental, La deuda invisible. Encontramos a un inspector de trabajo jubilado que confesó ante la cámara, en aquella época, la seguridad de los trabajadores extranjeros era deficiente. Las empresas ahorraban en formación. Y cuando ocurría un accidente, el protocolo era culpar al trabajador. Era más fácil y más barato. La emisión de ese documental fue una bomba. El ministro de Trabajo anunció una investigación oficial. Las acciones de las empresas implicadas cayeron. La amenaza de demanda se convirtió en una oferta de negociación. Pero nuestra exigencia era clara, una disculpa pública, el reconocimiento de la verdad histórica y la creación de un fondo para la memoria. 6 meses después, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una resolución reconociendo la contribución de los trabajadores migrantes al desarrollo de España y pidiendo perdón por las injusticias del pasado. Sentada en la tribuna de invitados, viendo a los diputados aplaudir en pie, sentí que la primavera de mi padre, por fin, había llegado. Pero el verdadero cierre llegó en un acto en el antiguo astillero de Bilbao. Se inauguró un monumento con los nombres de todos los trabajadores extranjeros fallecidos en accidentes laborales. Luis vino desde Argentina. Más de 1.500 personas asistieron, familias, vecinos, autoridades. Se organizó un coro multicultural. Cantaron canciones turcas, fados portugueses, arirán coreano. Y al final, le pidieron a Luis que cantara Volver. Se subió al escenario. Su voz, vieja y temblorosa, llenó la ría de Bilbao. Volver con la frente marchita. Y entonces ocurrió un milagro. Primero, los otros descendientes de argentinos empezaron a cantar con él. Luego, los de otras nacionalidades. Y finalmente, los propios españoles, los vascos, tarareando una melodía que no entendían pero cuyo sentimiento compartían. 1.500 voces, unidas en una fría mañana de Bilbao, cantando un tango argentino. En ese momento, entendí el verdadero legado de mi padre. No era el rencor, sino la unión. No era la rabia, sino la esperanza. Cuando la música terminó, me acerqué al monumento. Busqué su nombre, Ricardo Gómez. Me arrodillé y susurré, papá, ahora todo el mundo te conoce. No por cómo moriste, sino por cómo viviste. El viento sopló desde el mar, y me pareció escuchar el eco de un bandoneón. La lucha había terminado. La memoria había ganado. Ya no me preguntaba de dónde venía. Era la hija de un trabajador migrante. Era la heredera de una canción de esperanza. Venía del amor, del coraje y de las almas que, en el rincón más oscuro, se atrevieron a cantar.